Voy a pasarle la pelota a Guido en este momento para que bueno, nos hable un poco sobre lo que es la cuestión del mercado laboral. En un día que hoy amanecimos por lo menos unas cuantas personas choqueadas, de personas siendo despedidas uno por uno de instituciones estatales, o por lo menos en el caso de una de las que más llamó la atención fue el CONICET, bueno, por todo el tema del amedrentamiento constante que está teniendo el Estado con la institución. Pero adelante, Sí. señor Guido. Bueno, primero, antes que nada, me parece importante aclarar que en lo que refiere al mercado laboral hay dos grandes formas de visualizar el mercado. Y esto hace que los economistas opinen distintos entre sí, entre qué hacer con el mercado laboral. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ocurre es que hay una corriente económica a la cual generalmente adhiere Milei, por ejemplo, o todas las derechas en general, que hablan de que es un mercado convencional en el cual si vos tenés un menor costo para contratar un empleado, vos naturalmente vas a contratar más empleados, ¿no? Es un mercado convencional, como podría ser una remera, unas zapatillas. Bueno, se comercializa oferta y demanda y eso determina un determinado precio, que es el salario, y llegarías, y ahí hay como una disputa dentro de la corriente neoclásica, no me quiero poner muy técnico, pero a lo que voy es, en definitiva, ese equilibrio podría llevar a un pleno empleo. Vamos, así. Después Milton Friedman, que es uno de los adorados de hecho le puso el nombre, Exactamente, ¿no? le puso uno. El perro a Milton, es uno de la Escuela de Chicago, un economista de la Escuela de Chicago. Él en realidad dice que ese punto de equilibrio no es pleno empleo, sino que es una determinada tasa natural de desempleo. Por ende, siempre tenemos una tasa natural de desempleo que no se propone en principio arreglar Milton Friedman. Pero bueno, se considera parte de las economías saludables, ¿no? Exacto. Tener una cierta tasa de Vos podés desempleo. tener una tasa de desempleo y dice que vos de a poco vas a poder reducirla con baja de impuestos, con un menor estado, etcétera, etcétera. Pero en definitiva acá, ¿por qué hago esta introducción? Porque en realidad si concebimos al mercado de trabajo como tal, como un mercado de trabajo, de oferta y demanda, si vos reducís el costo, naturalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Demandás más bienes, que en este caso seríamos los trabajadores, ¿no? Los demandas más, ¿no? Vos me cobras menos, entonces yo naturalmente demando más de lo tuyo. Pero ¿qué dice Keynes? Y por eso se enoja tanto. Este es uno de los puntos por los cuales se enoja Keynes Milei con Keynes. Que justamente Keynes lo que dice es, bueno, pará, en la crisis del 30 pasaba un poco eso, yendo un poco más al rasgo histórico. ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, en realidad se producían despidos, los salarios bajaban y sin embargo se seguían produciendo despidos y había una insuficiencia de demanda. Entonces se veía que, Keynes se puso a estudiar este tema porque dijo, esto no funciona como un mercado de remeras, zapatos o pantalones. Dice, funciona distinto. Entonces Keynes lo que va a decir es un no mercado. ¿Por qué? Porque va a decir, es un mercado que depende de una variable exógena, o sea, de una variable que está fuera del mercado, que es la demanda efectiva, que es en definitiva lo que vos demandás de bienes en general en la economía, bienes y servicios en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés salarios bajos, por ejemplo, pero no tenés una demanda de bienes, lo que va a ocurrir es que sencillamente va a seguir habiendo desempleo por más que vos bajes los salarios todo lo que vos quieras. Esto es algo que el gobierno no está de acuerdo con esta concepción, el macrismo sí estaba de acuerdo, y bueno, ahora podemos ir viendo a poquito un poco los datos como para ver cómo fue la evolución en términos del mercado laboral en general, durante el macrismo, durante también la gestión de Alberto Fernández. Esto sobre todo porque nos dicen, o por lo menos a mí, lo que ahí Mar me dice que me peleo mucho con los libertarios ahí en las redes, que justamente dicen que hablamos todo el tiempo de Milei y demás. Bueno, como no hay datos de Milei, vamos a hablar fundamentalmente al revés del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, esto es en puestos de trabajo privado, que fue lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, como ahí se puede ver, los puestos no registrados aumentaron y los puestos registrados también aumentaron en forma muy tenue. Veamos ahí la caída del 2020. ¿Por qué la caída del 2020 no es tan abrupta? Bueno, justamente porque por justamente estas políticas de contención, de doble indemnización y demás, si bien se da una caída marcada, después el gobierno de Alberto Fernández logra repuntarlo, ¿no? O sea que en principio esto podría ser un dato que se presente en forma positiva. Acá, Guido, perdón, Sí. es un buen mapa para entender también la victoria de Milei, ¿no? Porque este fenómeno de crecimiento del empleo, pero empobrecimiento del laburante, está mucho atrás de la victoria de Milei, que Exacto. el sostén era... De hecho, ahora vienen los gráficos de la caída del poder adquisitivo. Acá estamos viendo puestos de trabajo. En puestos de trabajo aumentaron,
Pero aumentaron, como se puede ver ahí, en alta proporción también los puestos no registrados del sector privado. O sea, que habla de una precarización del trabajo. O sea, no solamente crecen los puestos de trabajo, sino que crecen los no registrados. Pero sin lugar a dudas, digamos, en términos de trabajo, podríamos decir que en cantidad de trabajo fue uno de los logros, si se puede decir alguno, del gobierno de Alberto Fernández, no así con los salarios. Pero bueno, en el siguiente gráfico, ahí vamos a poder ver más la comparativa del empleo registrado público y el privado, sobre todo ahora que estamos viendo todo lo que son los despidos del empleo del sector público, que uno podría decir, bueno, acá hubo una explosión de empleo público. Bueno, ahí lo ven en el gráfico. Hubo un aumento, efectivamente, del sector público, pero no hubo una explosión, ni hubo nada exageradamente desproporcionado, como se puede ver ahí. Alguno podrá decir, bueno, ok, ya venía siendo muy alto. Bueno, en un programa pasado vimos la comparativa, por ejemplo, en países nórdicos, estábamos muy por debajo. Nos falta mucho para ser países nórdicos, está claro, pero quiero decir, no hubo una particular explosión en el gobierno de Alberto Fernández del sector público. O sea, que con todos estos despidos, obviamente no, en su gran mayoría no están justificados, ¿no? Algo que dice mucho, que decís que Moreno dice mucho, cuando dice Milei no tiene nada que ver con la dictadura y con Martínez II, habla de esto, dice Martínez II hizo crecer el número del Estado. Sí, es interesante. Yo no concuerdo con Moreno en eso. A ver, ¿en qué? A mí me parece que la dictadura tenía el mismo plan que Milei. La diferencia, aunque suene súper... No, lo quiero llevar al terreno económico, no al terreno político. Para mí entendió en el segundo año que no iba a funcionar. O sea, que se le iba a generar un problema muy grave a nivel social. O sea, la dictadura, que no podemos representar, digo, un gobierno más insensible que la de dictadura, ¿no? O sea, de desaparecer gente. Sin embargo, entendió, mediante el gasto público, que ya era demasiado. Entonces, el primer año intenta hacer la caída del gasto público, la efectúa, y luego empieza a levantar el gasto público. Pero eso, a mi modo de ver, responde a que entendieron los mismos liberales que tenía el gobierno de la dictadura militar, que no podían, que la economía se les caía abajo. La mayor caída del salario real en términos anuales fue en el año 1976, y ahora estamos rumbo, tristemente, a romper ese récord. Ojalá que no termine ocurriendo eso, pero es muy probable que eso ocurra. Bueno, en definitiva, en el segundo gráfico están ahí justamente el empleo registrado público y privado. Bueno, como se puede ver, también hay un tenue aumento del empleo privado y también del empleo público, o sea, de los dos. Bueno, después en el tercer gráfico tenemos ahí el índice de salarios. Bueno, ahora acá ya empezamos. Hasta ahora hablamos de cantidades, ahora hablamos de precios, vamos a decir así, en términos de mercado. El precio que es el salario. Bueno, como bien marcaba acá Juan, el índice de salarios, en azul, ahí pueden ver el sector privado registrado. Se mantiene, en esto sí tiene una incidencia el gobierno, ¿no? Las paritarias y demás. Y como ven, si bien obviamente en la pandemia cae, se mantiene relativamente estable. Ven que la línea azul no se cae más allá, obviamente, después con la llegada de Milei, ¿no? Tengamos en cuenta que hasta la caída es noviembre y después ya empieza a caer. Y después lo que es el sector público, lo mismo, logra una cierta estabilidad, vamos a decirlo así. Pero ¿cuál es el sector que se hace pomada? Por ende, acá yo entiendo sobre todo el voto a favor de Milei en el sector privado no registrado. Ahí tenemos un desmoronamiento, no solamente en el gobierno de Alberto Fernández, sino que también se profundiza con Milei. O sea, y esto es... En el gobierno de Alberto ya se empieza a notar fuerte. Sí, se nota fuerte. Sí. Es la amarilla. La amarilla. O naranjita, no sé. Claro. Claro. Sí, amarilla. En el 21, ¿no? Ya empieza a irse Claro, para abajo. ¿no? Sí, desde la pandemia. ¿Por qué? Porque si no estás registrado en la pandemia, claro, obviamente ya te podés desvincular a la persona y empieza una caída constante, la cual no se detiene y después finalmente se profundiza ahora con el gobierno de Milei. O sea que esto, en gran parte, a mi modo de ver, puede explicar... Total, no te voy a decir... ¿Dónde empieza? No llego a ver acá Sí. el registro. ¿En qué año empieza? Esto, enero del 17. En enero sí. del 17 Sí. es donde tenemos el pico, más o menos. No, en realidad el pico sí lo tenés en septiembre del 17. Sí, cuando el 17, acordémonos que fue un año, no fue un año tan malo para Macri, ¿no? De hecho ganó, si no falla la memoria, la elección de medio término, ¿no? Sí. En el 2017. Sí, con Bullrich. Sí, a mí me iba mal en el 17, pero bueno. Pero, ahora también. Las estadísticas no son de a uno. A ver, que no me vaya tan mal, era una bomba que iba a explotar, Sí, ¿no? sí, pero sí. había No, una pero cierta sí, expansión sí. de la economía, por eso ganó las elecciones intermedias. Claro. Pero después de ahí en adelante empezó la debacle, 2018, 2019, dos Sí, años está muy malos. bueno esto, Guido, que traes porque hay mil maneras de entender el triunfo de Milei, pero con esta foto ya te la muestro así y decís, bueno, acá está.
Claro, sí. Esto, sin lugar a dudas, a mi modo de ver, explica bastante y también explica por qué hay que estar encuadrado en la parte. A veces uno dice, bueno, ok, no sé si tiene alguna oferta laboral y dice, bueno, si estoy en blanco o en negro, bueno, la diferencia es esta, que en negro sos la variable de ajuste siempre, Sí. en blanco, bueno, podés ser la variable de ajuste también, pero tenés algunos resguardos Sí, más para ese ajuste. que y ahí cada sí. vez menos, o sea, yo cada vez conozco más gente en relación de dependencia que cobra, o sea, que le sale más caro ir a trabajar Sí. que o sea, Eso a veces te conviene no también es un trabajar, fenómeno es delirante. muy ahora, ¿no? Que el transporte y, público. viste, jornadas de 8 horas, tenemos compañeros, colegas que trabajan 8 horas por 160.000 pesos, que es vergonzante, o sea, perdón, pero Sí, me sí, enoja. no. Catarsis. Dios mío, o sea, no se puede Sí. creer, pero Claro. no se puede creer. Sí. Bueno, y el gráfico siguiente. Perdón, también... y la última guía Ah, del sí, gráfico sí, dale. recién. La caída ganó Milei es impresionante. Sí. Y La es caída tremendo, en los tres, salvo en el azul, sector privado registrado, que resiste un poquito mediante paritarias, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, comercio logró ajustar. Hay algunos sectores que lograron ajustar un poquito mejor que otros. Comercio lo destaco porque el sector privado es el que más representantes tiene, o sea, más cantidad de empleados hay afiliados al sindicato de comercio. Logró una paritaria más o menos decente dentro de todas las posibilidades que había, ¿no? No así, obviamente, de otros sindicatos. Incluso en esta discusión de, a ver, estos gráficos son más que obvios lo que estamos viendo, pero incluso cuando se trae a discusión el tema de la responsabilidad política que hay en cuanto a la caída de los salarios y demás, y que siempre todavía, siendo que estamos a 4 o 5 meses por casi de lo que es el gobierno de Milei, este tipo esta actitud defensiva de constantemente tirar la pelota al gobierno anterior, pero que hay un quiebre que no es casual, digamos, no es que, bueno, la economía explotó en diciembre y ya está, ¿no? Exacto, sí. Venía una decadencia. Por ende, si uno veía estos números, decía, acá no hay ninguna posibilidad que el oficialismo pueda ganar. Y bueno, era lo que sosteníamos muchos y por eso escribimos sobre lo que escribimos. Bueno, Y acá estamos. en definitiva, bueno, después tenemos la tasa de desocupación. Lección acá. para Milei eso también, ¿no? Sí. Acá lo que es tasa de desocupación, digo, también volvemos un poco a las cantidades, pero para un poco cerrar el dato que generalmente se lee más en el diario, que es... Ah, perdón, me salté salario mínimo. No, me salté salario mínimo, perdón. Ahí, salario mínimo, bueno, también. Pueden ver esto, dentro de todo, es lo que puede manejar el gobierno. Saben que el salario mínimo se lo van ajustando los distintos gobiernos. Bueno, veamos con Macri, que a veces queda un poco olvidado, qué caída fenomenal que se pegó con el salario mínimo vital móvil. Después Alberto Fernández, cómo en realidad parece que la pandemia, o sea que en realidad estabiliza en septiembre del 20 y ahí lo mantiene estable, pero en realidad se comió toda la caída en plena pandemia, ¿no? O sea que hay una caída del salario mínimo en el gobierno de Alberto Fernández, lo cual también puede explicar, la elección, y lo que vemos después con Milei. Por eso ahí que reaccionó en el último mes, porque realmente esto se venía a pique también el salario mínimo, porque él no cree en el salario mínimo. Quiero decir también, en comparativa, yo que estuve el mes pasado en Paraguay, justamente lo que me contaban es que el salario mínimo para ellos funciona no como piso, sino como techo. O sea, 3 de cada 4 trabajadores en Paraguay ganan por debajo del salario mínimo. Ah, O sea, mirá. un escándalo. Y no obstante eso, tienen el 70% de informalidad laboral. O sea que fíjense que el modelo paraguayo, voy a sacar una nota, voy a escribir una nota esta semana sobre ese tema, el modelo de Milei, que el presidente de Paraguay salió a decir que el modelo de Milei era el modelo paraguayo, tiene poca carga impositiva y sin embargo tiene una informalidad fenomenal. Giselle se ríe para no llorar. No, yo estoy que no doy más, chicos. Creo que es parte de esa... Y en definitiva no creen, porque los libertarios en general Sí. no creen en el salario mínimo. O sea, Sí, porque creen que es entienden una que imposición es una a la cual regulación nadie podría imponer esto. socialista. Exacto. No, además que evita alcanzar el pleno empleo, ¿no? Porque no hay una persona que esté dispuesta a muy bien. aceptar Por la un productividad salario, que tiene el productividad. empleo, Sí. lo que decía Milton Friedman, que hay un video, lo pueden buscar ahí en YouTube, que es muy interesante, sobre Milton Friedman hablando en las universidades, que él hablaba que las personas de color, si no me falla la memoria, hablaba así, decía que tenían una productividad de una determinada cantidad de productividad por hora, por ejemplo, no sé, $10 por hora, ¿no? Entonces, si vos no permitís que esa persona yo la pueda contratar por $10 o menos, o la productividad que tiene, y el salario mínimo está en $12, lo que haces es generar un desempleado. Porque lo que haces es, no le querés pagar la productividad. Entonces, como no me permitís pagarle la productividad que tiene, eso es lo que planteaba Friedman, Sí. entonces el tipo queda fuera del sistema laboral.
Lo cual ahí nace, y a mi modo de ver, es uno de los puntos que se explora cuando uno ve lo que es el régimen de pasantías, ¿no? El régimen de pasantías es un régimen de explotación que justamente ¿cuál es el verso que te meten? Bueno, tenés que aprender para ser más productivo, porque eso es lo mismo que decía Friedman, y después cuando seas más productivo, ahí sí vas a poder cobrar un buen salario. No pasa. Entonces, dice que el salario mínimo expulsa y que genera desempleo. Sí, igual eso... toda Y, intervención del yo Estado, tengo una pregunta. todas las rigideces, perdón, por eso es importante. Milton Friedman decía que todas las rigideces, y esto lo sostiene Milei, por ende es lo que nos podemos esperar de Milei de acá en adelante, todas las rigideces generan desempleo. ¿Qué son las rigideces en el mercado laboral? Todos los derechos laborales. O sea, tenemos vacaciones pagas, las horas de trabajo, ¿no? Entonces, uno... cargas sociales, todo lo que uno se pueda... por eso, imaginar. Guido, no es casual, yendo un poco a cómo Milei ve al pasado, que siempre central a la hora de construir discursos y relatos, cómo Milei habla del momento próspero de Argentina, que era cuando todo esto no existía, Exacto. hace 100 años. Exacto, es tan fácil desmontar esto como decir, che, bueno, vayámonos para atrás cuando no había derechos laborales. Pero aparte es un discurso, y sobre todo lo digo porque en la presentación del libro muchos me lo preguntaban, que suena electoralmente bien. ¿Por qué? Porque si yo te digo, che, la cantidad de horas de trabajo diarias son 8 horas, ¿no? Pero te digo a vos, Gise, te digo, che, escúchame, te ofrezco 3 millones de pesos por mes. Estoy. Pero O tenés sea, que no sé qué hay que hacer, tenés pero estoy. tenés que trabajar 13 horas. Tenés que trabajar 13 horas por día. Y vos me podés decir, capaz que sí, me decís que sí. No sé, Es me lo que imagino. trabajo, más o menos. Bueno, más o menos, bueno, Por mirá. mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, Vos decís, sí. che, ¿por qué el Estado se pone en el medio? Me obliga a que yo tenga que trabajar 8 horas cuando yo puedo pactar Podría libremente hacer con ese alguien. arreglo. Pero eso, primero que esos casos nunca pasan. Segundo, que tenemos el antecedente histórico que muestra que cuando esa barrera no estaba, las condiciones de vida eran peores. O sea que no ocurre en la realidad. Pero en la lógica libertaria puede sumar algún adepto. Che, ¿por qué se mete en el medio el Estado si yo quiero pactar libremente uno a uno con mi empleador? Y entonces, en definitiva, me están expulsando de este mercado de trabajo. Lo cual claramente no es así, pero bueno, es parte, me imagino, de... Claro, por eso ellos quieren ir a que las paritarias se conviertan en convenios individuales, digo, que vos arregles con tu empleador, no quieren organización. Sí, fíjate que la organización justamente, a ver, cuando uno piensa en un salario alto, ¿en qué bancaria. piensa uno? Bueno, la En bancaria la es bancaria. una. Petroleros. Qué bien, qué Y otra que bien nos ser quejamos bancario. más. Y otra que nos quejamos más, las expensas. Ah. No Lo me que toques tenemos ese No, tema. bancaria, camioneros, expensas, hay algunos sectores que Le mandamos un tienen- saludo a Víctor Santamaría. de paso. Bueno, generalmente, sí. generalmente son los que se pueden. A ver, acá hay una lucha de fuerza, no estoy hablando ni bien ni mal, ¿eh? Lo que quiero decir es, vos tenés los encargados de los edificios que naturalmente están agrupados en un sindicato y tenés justamente totalmente atomizado y disperso a quienes son los que pagan, que son los que habitamos en cada uno de los edificios. Entonces la negociación es, por suerte, buena, digamos. Claro. Lo mismo ocurre con camioneros, que tienen una buena organización, que tenemos una dependencia muy grande del transporte vía camiones, eliminado ya prácticamente el sistema ferroviario. Dicho sea de paso, en Paraguay, que fue uno de los primeros países que tuvo sistema ferroviario, ahora no hay más, ahora que no está el Estado, no hay más sistema No es que ferroviario. volvió, o sea- No, directamente no hay más sistema ferroviario en Paraguay. Bueno, en definitiva, a lo que voy es, esa relación de fuerzas es la que hace si el salario es más alto o más bajo. Entonces, quienes están más dispersos, ponen esa negociación entre dispersos y no organizados, lo que hace es que el salario va a tender a la baja. Perdón, esto es que estás contando, Guido, es muy importante para todos los que escuchan y se suman, porque parece que no, pero nuestro presidente es un tipo ultra mega ideologizado. Entonces esta idea de el ideal puro libertario es algo a lo cual yo estoy convencido que Milei va a querer ir, va a tender hacia ir y después la realidad se la va a meter en el medio seguramente. Pero para mí es muy importante esto que contás, Guido, como para ver la hoja de ruta de a dónde va Milei. Bueno, el primer castigo que hubo, y acá te meto un condimento más de la rosca, el primer castigo que hubo a la Secretaría de Trabajo fue cuando rodó la cabeza de Pitró, Horacio Pitró, porque También. en los días previos al paro de la CGT, que convocó la CGT el 24 de enero, este hombre y la Secretaría de Trabajo dijo, che, nos juntamos, tratamos de dialogar. Sandra Petovelo se sacó una foto que encendió Con las Cavalieri, ¿no? Con Cavalieri. Encendió a los más, no sé si decir la palabra ideologizados, no sé bien cuál es la palabra, pero a los más termo, le voy a decir, del gobierno. Y le pidieron una cabeza y voló el pobre Pitró, que
Porque no hay posibilidad de diálogo con, digo, ahí un poco retomando lo de Juan, cómo va a ser el tema de empleo, no es un sector con el que se dialoga. Exacto, sí. Va a ser un poco bajo esa lógica y van a tratar de eliminar todas estas rigideces que fuimos diciendo en la medida que pueden. Digo rigideces o la traducción. No, está muy bien. Me Está da muy bien. medio Sí, sí, sí. artrosis, ¿viste? Como- Es lo que no permite, la rigidez, claro, lo que no permite que fluya naturalmente el mercado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque siempre tiende para mejor, obviamente. Claro. Bueno, el siguiente gráfico, nos quedan dos. Bueno, tasa de desempleo, vuelvo a las cantidades. La tasa de desempleo sí es un dato que podemos decir que el gobierno de Alberto Fernández se puede ver en forma positiva, ¿no? Que un poco es la 5,7 que dio incluso también en el cierre del cuarto trimestre. O sea que la incidencia de lo que pudo hacer Milei no fue solamente en esos 20 días que se computan, hasta el 31 de diciembre, no fue muy alta. Si bien, posiblemente, si no hubiese, por ejemplo, suspendido la obra pública y demás, quizás este 5,7 hubiese terminado un poquito menos. Porque imaginémonos si estamos en el sector de la obra pública y nos dice el gobierno electo que va a eliminar la obra pública y le creemos, naturalmente vamos a despedir a gente del sector, y que está pasando. efectivamente se está haciendo, pero A quiero Cinta, decir, ¿no? en diciembre, ¿no? Como para entender Sí, el sí. dato del 5,7, podría haber incluso Alberto Fernández dejarlo por abajo. Pero bueno, da como 5,7 que a nivel histórico, como pueden ver en el gráfico, es un buen dato. ¿Tá? El problema de este dato es que tenemos empleos, pero tenemos empleos de pobreza. Ese es el problema más grande que tenemos. De hecho, por primera vez con Milei en este mes, lo que tenemos es el salario promedio de toda la economía está por debajo de la línea de pobreza. O sea, eso ocurre por primera vez, lo cual es un dato Te voy alarmante. adelantando, Guido, que te voy a hacer una pregunta complicada sobre viendo, capaz para cuando termines, si con estos números, ¿qué balance deberíamos hacer del gobierno de Alberto? Pensá, Bueno, te por dejo eso, tiempo para te que lo digo, pienses. te lo digo. A mí me parece que el balance del gobierno de Alberto, a la luz de los números que vimos, es que sin lugar a dudas generó empleo, tanto público como privado, eso no se puede negar, pero las condiciones de empleo fueron muy malas. O sea que lo que fue el salario quedó estancado, como vimos con los informales, a la caída muy fuerte. Entonces el gobierno de Alberto Fernández, en términos del mercado laboral, fue malo, pero va a ser considerado en 1 o 2 años un gobierno muy bueno. En esos ¿Sí? términos. ¿Vos No tengas decís? dudas. Sí, Predicción, ¿eh? porque Te la jugaste. Todavía me cuesta, perdón, pero... No, porque lo que va a ocurrir acá, que hay que ver en el 5,7, sobre todo para que en el gráfico de la tasa de desocupación, lo que vamos a tener es, acuérdense que en la pandemia está el 13,1. Y tenemos en distintos indicadores, capacidad instalada, que lo vimos en algún que otro programa, Sí, sí. que lo tenemos para atrás, tenemos valores muy similares a la pandemia. O sea que hablar, el otro día con Artemio López hablaba y me decía él que lo veía en 2 dígitos. El desempleo yo no, yo soy un poco más optimista en términos de Milei, vamos a decirlo así. Yo pienso que no va a llegar a los 2 dígitos en el próximo trimestre, pero sí pienso que va a dar un salto importante. Va a dar un salto importante. ¿Por qué pienso que no va a ir directamente a los 2 dígitos? Porque acordémonos que siempre está primero la precarización y que si a nosotros nos echan del trabajo y nos ponemos a repartir por estas aplicaciones comida, no somos desempleados. Claro. O sea, estamos facturando Claro. monotributo, ¿no? Entonces, eso hace que primero empiece la precarización y después el desempleo. Por ende, Claro. yo pienso que para el próximo trimestre sí va a dar un salto de desempleo, no tan alto, pero sí pienso que va a ir en aumento a lo largo de la gestión de Milei. Sí, Y fíjense perdón, Guido, también que con Macri tampoco es que uno pensaba que era desastroso, es muy oscilante, pero tampoco es que se dio un aumento desmedido del desempleo. ¿Qué título tiraste en 2 años? O sea, el tiempo le va a dar la razón a En Alberto. el mercado laboral, estoy diciendo, ¿no? En el mercado laboral. Se Quiero atajó, aclarar. se atajó atrás. Se atajó porque había título ya. En el mercado laboral. Es el meme de los Simpsons que dice, bueno, debo irme, mi trabajo ha terminado. Pero usted no hizo nada. Así. Y desaparece Alberto. Bueno, no, en términos de tasa de desocupación, lo digo sin ningún Sí, tipo de sí, duda, va a ser la envidia. Este cuadro que estamos viendo, Perdón, Alberto. no lo van a volver a ver en 4 años. Hashtag pero perdón, Alberto. Sin la menor duda, pero no tengo la menor duda de eso. Fíjense que es difícil dar pronósticos en economía, pero en este caso no tengo la menor duda. No tenía perros clonados, aparte, o sea, Claro. cada vez tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra. Bueno, y el último cuadro, nada más que para tener una perspectiva más de largo plazo, pues este es cuadro de 1989, ahí lo que contaba un poco en la introducción con respecto al costo, ahí está la tasa de desempleo, lo que ven todo en rojo, esto lo hizo Cristian Caracoche, un compañero de la maestría que se dedica a ver estos temas, y Caracoche. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Es muy conocido, algunos colegas ahí. Ah, Sí, mira, sí, bueno, sí. hay que invitarlo. Mandamos un algún saludo, día. reivindicamos. Sí, sí.
Así que nada, le dije, este gráfico lo publiqué en mi libro, pero bueno, se lo pedí a Cristian. Y ahí está el total de cargas sociales por salario, que es la línea azul que ven. Ahora, fíjense cómo pareciera que hay una relación inversa, o sea, esta cuestión del verso del costo laboral. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué traigo el cuadro a colación? Por esta cuestión que nos van a decir, bueno, hay que bajar las cargas sociales, bueno, no es importante el salario mínimo, bueno, en realidad el costo laboral tiene que ser cada vez menor para que vengan más inversiones. Bueno, acá lo que demuestra es que la tasa de desempleo, cuando teníamos cargas sociales más bajas, era más alta. O sea que no hay una relación en ese sentido, en absoluto. Por ende, cuando se bajan las cargas sociales, por lo general se genera más desempleo. ¿Está? Correlación no es causalidad. No estoy diciendo que es la única, ¿no? Sin lugar a dudas. Acá, ¿qué nos diría Keynes? Bueno, lo que nos diría Keynes es, va a depender de cuánta demanda tengas en el total de la economía, ¿no? El año 2003 al año 2011 es un ciclo bastante expansivo en la economía, entonces tenemos la caída del desempleo. Eso es lo que nos explicaría Keynes, ¿no? Aunque no le guste a Milei y aunque le resulte difícil explicar a Milei esto, ¿no? Es difícil para él explicarlo porque ¿cómo explica entonces que a mayores cargas sociales se obtiene más empleo? Más empleo. ¿no? O sea, contradice su misma teoría. Por ende, lo que podríamos inferir acá es que si ellos logran bajar las cargas sociales, todo lo que es la carga impositiva, a mi modo de ver, la tasa de desempleo va a aumentar. Yo tengo una pregunta que, a ver, de conversaciones, ¿no? Que cuando hablas con amigos, con amigas que tienen un pequeño negocio, esto aparece en la experiencia personal y por eso me parece que conecta el discurso de Milei que te dice, che, me sale re caro tener un empleado, o sea, y no sé, hace un tiempo hablaba con un conocido que es mecánico y dejó de tener empleados. Digo, en la conversación cotidiana del chiquitito, esto es una realidad, más allá de los gráficos. Ahí, ¿cómo lo tenemos que pensar? ¿Cómo hay una diferencia con las grandes empresas y el chiquito, por ejemplo? No. A mi modo de ver, estoy de acuerdo con esa perspectiva. De hecho, yo vengo del mundo pyme, así que lo tengo súper presente. El tema es que cuando vos tenés un ciclo restrictivo como este, te pesa muchísimo esa cuestión. Y eso es verdad. Por eso es tan importante la macroeconomía, a mi modo de ver, sobre la microeconomía. Vos cuando tenés ciclos expansivos en los cuales vos tenés mucha demanda de los bienes que vos ofreces, en realidad, Claro. ¿cuánto te cuesta al empleado? Lo pasás en una cuestión secundaria, porque a vos lo que te interesa es producir para poder abastecer. Pero en ciclos como el que estamos viviendo ahora es cierto, vos empezás a mirar para el costado y decís, che, la verdad, aparte se dan muchas injusticias en ese sentido, por ejemplo, con lo que es el régimen de indemnización, que eso lo quiere cambiar Milei, que hay que ver cómo lo cambia, que obviamente, a ver, y yo conozco casos muy cercanos, en los cuales vos tenés gente nueva que trabaja mejor que la gente que tiene más tiempo, y vos ¿qué vas a optar? Con el régimen de indemnización optás por desvincular a las personas más nuevas por más de que trabajen mejor. Con esto no quiero decir que esté bien, de nuevo, es como No, es que me parece que está bueno explicar o pensar esto porque creo que ahí es donde conecta mucho parte del discurso de Milei con la experiencia personal de quienes tienen un pequeño negocio y sienten que se les hace imposible. Digo, me parece que ahí hay algo a explicar. Por eso ahí me parece que lo que hay que explicar es decir, bueno, tenemos que tratar de no sacarnos derechos entre nosotros, entre las pymes y los trabajadores, sino en pensar que el presidente, en vez de estar ocupado en sacar derechos, que esté concentrado en que la economía crezca, así no le cuesta ni al empleador ni al trabajador poder trabajar dignamente. Así que bueno, en definitiva este es un poco el paneo general del mercado laboral, lo que se viene, seguramente un aumento del desempleo, caída del salario que ya se viene dando en términos reales, en forma bastante abrupta. Esperemos que finalmente disminuya con esta cuestión de que puede llegar a mermar un poco la inflación, que vamos a tener el dato de marzo, que posiblemente esté en 12-11% aproximadamente, que sigue siendo alto. Similar al del mes anterior. Similar al del mes anterior, sí, fue 13, y seguramente el mes de abril, con el impacto, hay que ver qué impacto ahí van a tener el tema de las tarifas, posiblemente pueda darse otra baja adicional. El tema es lo que los salarios puedan o no acompañar, es lo que yo digo, no nos centremos en comernos la curva, decir, qué bueno, está bajando la inflación, sino, che, ¿cuánto me aumentan el salario para yo poder alcanzar esa inflación? Por ende, con el dato, confirmando el dato del 12% aproximadamente en marzo, ya tenemos una inflación acumulada del 90% en la gestión Milei, lo cual es altísima. O sea, lo que decimos siempre, sí, nos aumentaron el salario del 90% para saber si ganamos o perdimos contra la inflación. Sin lugar a dudas, los que recuperaron salario al 90% son los menos, ¿no? Son marginales. Yo no conocí ninguno todavía